Hola a todos y bienvenidos nuevamente al tutorial de ggplot 2 en español. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son los temas. Vamos a hacer una breve introducción a los temas, que son una especie de plantillas que podemos colocarle a los gráficos. Ustedes han notado en los videos anteriores que todos los gráficos que hemos desarrollado han tenido el mismo aspecto visual, es decir, tiene la misma fuente, tiene el mismo fondo, tiene el mismo fondo en el panel donde se grafican los puntos. Y esto se debe a que hay una plantilla o un tema predeterminado para los gráficos de ggplot, pero este tema es totalmente personalizable de acuerdo a nuestro gusto. Entonces, para realizar el ejercicio el día de hoy vamos a volver a retomar el último gráfico que hemos venido trabajando. Vamos a cargar pues, nuestra librería Tidyverse que ya tiene el ggplot. Cargamos nuestros datos que son mtcars y vamos a hacer la transformación de las variables que ya sabemos que son de tipo categórico. Vamos a hacer nuevamente el gráfico inicial que teníamos, que es el de caballos de fuerza en contraste con las millas por galón, teniendo pues, como diferenciador de los colores la cantidad de marchas. Entonces es este gráfico que vemos aquí. Recuerden que pues, tenemos estos puntos en un gráfico de dispersión con estas características. Bueno, ¿qué son los temas? Como les decía anteriormente, el tema es el aspecto visual que tiene nuestro gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver de que la zona donde se grafican los puntos tiene un fondo gris, que tenemos el fondo blanco en el resto del gráfico. Esto está configurado de manera predeterminada en el ggplot. Si yo quiero agregar un theme diferente, un tema diferente, existen unos temas predeterminados que podemos usar. Entonces cogemos nuestro gráfico inicial y le sumamos una función que ya tenga grabado un tema. Entonces, por ejemplo, puedo colocar theme minimal. Theme minimal lo que va a hacer es cambiarnos el aspecto. Vean que este theme ya no tiene el fondo gris, sino que el fondo es blanco. Podemos utilizar otro tema, por ejemplo, blanco y negro. Si lo graficamos, pues nos grafica esto. El blanco y negro no se refiere a los puntos, se refiere a los elementos que están alrededor del gráfico. Utilicemos otro que por ejemplo es el dark. Entonces este tema, lo que tiene es un fondo un poco más oscuro. Tenemos una serie de temas predeterminados que trae el ggplot. Sin embargo, incluso uno puede crear sus propios temas, o hay librerías donde ya vienen otro paquete de temas que pues, personas han desarrollado para trabajar con ellas. Entonces vamos a partir de cualquier uno de estos temas y vamos a hacerle cambios. Entonces resulta que pues, no solamente podemos trabajar, como les decía, con estos temas que ya vienen predeterminados. Podemos utilizar personalizaciones en algunos elementos de los gráficos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, para hacer esto, tenemos que utilizar la función theme que hace parte de ggplot. Entonces voy a hacer un pequeño vistazo a la ayuda de lo que hace el theme y vean todos los elementos que podemos incluir dentro de las personalizaciones. Casi todos se basan en tres elementos principales, que son líneas, rectángulos y textos, y hay un elemento adicional que es como el vacío. Entonces, por ejemplo, volvamos a nuestro gráfico y yo digo, yo quiero que el fondo de nuestro panel, que es donde se grafican los datos, quiero que sea amarillo. Pues vamos a ser exagerados. Entonces, hay una de las parámetros del tema, del theme, es el panel background. Y yo dentro del panel background, pues yo puedo editar ciertos elementos. Entonces, para esto tengo que utilizar uno de los elementos del ggplot. Tenemos el rectángulo, líneas, textos. El blank es para omitirlo completamente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco element rect, estamos hablando del rectángulo que está en el fondo del panel. Y a yo le puedo decidir que quiero que el relleno sea de color amarillo. Si lo ejecuto, pues va a ser pues, muy horrible, pero es amarillo. Si quiero, por ejemplo, que el fondo del gráfico, que es esta zona blanca que estamos viendo aquí, sea de color rosado, entonces hay otro parámetro que se llama plot background. Entonces utilizamos nuevamente el element rect y colocamos que el relleno sea pink, que es rosado. Entonces ahí vamos a empezar a personalizar
pues nuestros gráficos. Obviamente los colores que estoy eligiendo no son para nada estéticos, pero es para poder hacer la demostración. Por ejemplo, vean que dentro de nuestra zona de la leyenda ya nos quedó este fondo blanco, porque es un elemento, digamos que es un objeto diferente al fondo. Entonces yo quiero eliminarlo, entonces que quede el mismo color del fondo. Entonces si quiero que quede el mismo color del fondo, puedo usar entonces el legend, que es la leyenda, background, y le coloco element blank. El element blank es una especie de comodín para retirar un elemento. Entonces cuando lo ejecuto, lo que eliminó fue el fondo de la zona de la leyenda. Pueden notar que pues, todavía sigue apareciendo una parte aquí, pero esto hace parte de referencia a los objetos de la leyenda, pero como tal el recuadro de la leyenda ya desapareció. Por ejemplo, si quiero modificar los elementos de los ejes para que tengan una rotación, por decir algo, entonces yo podría adicionar un axis. Si selecciono el título del eje X, tendría que utilizar un elemento text, porque lo que vamos a cambiar es el título, entonces es un elemento de texto. Y puedo decirle que el ángulo sea de 90 grados. Entonces vean que el título ya nos cambió, ya nos apareció rotado a 90 grados, pero realmente no es muy útil. Entonces pues volvámoslo a su rotación inicial y más bien cambiemos otro elemento, que no sea el título, sino que sea el texto de X, el que sea rotado 90 grados. Entonces ahí en este caso pues ya nos cambió, el título volvió a su orientación inicial, pero los ángulos de los elementos que están en el eje X ya fueron rotados. Si adicionalmente quiero que este texto sea de color azul y no negro, entonces a este element text le coloco adicionalmente que el color sea azul, y pues aquí ya nos va a aparecer pintado. O si quiero que sea más grande, pues le aumento el tamaño, entonces size, por ejemplo, no sé, voy a exagerar, 15. Listo, entonces vean que todos los elementos como de la plantilla del ggplot la podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Me van a perdonar por el pésimo gusto, pero era para ilustrar un poco el tema. Bueno, yo creo que la tarea sería que ustedes analicen todos los posibles elementos que tiene la función theme o tema, que todo esto que está aquí es personalizable. Podemos personalizar las líneas dentro del gráfico, las líneas de los bordes, el espaciado. Bueno, hay muchas cosas que podemos modificar y generalmente vamos a utilizar alguno de estos tres. Vamos a utilizar alguno de estos otras funciones que pues nos definen ya sea las líneas, los rectángulos, los textos que aparecen dentro del gráfico, o eliminar alguna de ellas si no queremos que aparezca utilizando el element blank. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que el video sea de utilidad y pues si les gusta la serie de videos pues se pueden suscribir para seguir recibiendo las notificaciones de cuando se suba un nuevo video. Feliz noche.